Hola, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy vamos a dejar un poco de lado el concepto de patrimonio mundial, material e inmaterial, y vamos a movernos hacia el siguiente gran tema de la unidad 3, que son los humedales y su protección internacional, las reservas de la biosfera y luego las áreas naturales protegidas. Con estos temas ya estaríamos cerrando entonces esta unidad. Hoy vamos a empezar a trabajar con el concepto de humedal eh, general y después, obviamente, aquellos que son de importancia internacional. Para ello, primero, necesariamente tenemos que definir qué entendemos por un humedal. Entonces, eh, me hubiese gustado hacer un intercambio, bueno, por estas cuestiones de conectividad que se nos está complicando reunirnos de manera virtual en vivo, voy a tener que contarles de una, que es un humedal. Entonces, es una zona cubierta con agua de manera natural o artificial, de manera permanente o temporal, y que puede ser tanto dulce como salobre o salada. Dentro del concepto de humedal se incluye, pero no es un humedal en sí mismo, a los ríos, lagos, arrecifes, manglares y otros tipos de acumulación de agua. Entonces, un humedal se compone de tres elementos específicos: agua, por supuesto, suelos hídricos o hidrófilos, es decir, suelos que acepten agua, como les decía, de manera permanente o temporal, y vegetación asociada al agua, que también se le llama vegetación hidrófila, claramente. Se trata de ecosistemas diferentes a los acuáticos y a los terrestres, pero que tienen características de ambos. Son ecosistemas someros o poco profundos. Dependiendo de la bibliografía que tomen, van a ver que se habla de que tienen entre 2 y 3 metros de profundidad de agua. Son ecosistemas que dependen fuertemente de las inundaciones someras y recurrentes. Entonces, es un concepto que quizás hoy en día está siendo bastante conocido, sobre todo después de lo que pasó en 2020 con los incendios en el Delta, y que puso nuevamente en agenda la importancia de contar a nivel nacional con una ley de humedales, de la que en un ratito, cuando estemos terminando la clase, les voy a hablar también. Em, ¿Qué más les puedo comentar de manera general antes de meternos con lo que es en la Convención de Protección de los Humedales de Importancia Internacional? Quizás decirles que en Argentina la extensión misma que tiene el país determina la existencia de una gran diversidad de humedales, desde las lagunas altoandinas hasta las turberas, que son propias de Tierra del Fuego, es decir, son cuencas eh, lacustres, o sea, cuencas de antiguos lagos repletas de material vegetal en descomposición, la turba, pastizales inundables, los esteros, como todos los que tenemos en la zona noreste del país, siendo los más representativos los esteros de Liberá, los bañados, los mallines, que son típicos de la Patagonia, que son zonas de tierra baja inundable. Mallín es un término mapuche, de hecho. Las marismas, que son ecosistemas húmedos con plantas herbáceas que crecen en el agua. Entonces, esta diversidad misma de humedales se ve representada en el territorio nacional con un 23% de superficie completa, ¿no? Y una presencia, sin embargo, no uniforme en todas las regiones. Básicamente, a grandes rasgos, se pueden determinar la existencia de tres tipos de humedales macro en Argentina: los que existen en sectores costeros, los que existen en el sector noroeste, centro-oeste y sur, que tienen características áridas y semiáridas, y los que existen en el noreste y centro del país, que son aquellos más húmedos. Cuando termine la presentación les voy a mostrar imágenes de estos tipos distintos de humedales para que puedan hacerse una idea más abarcable o más acabada de cómo serían cada uno de estos tipos macro de humedales. Voy a cambiar la presentación.
Bien, para que entendamos el porqué de la importancia de la conservación a nivel internacional de este tipo de ecosistema, quizás tenemos que hacer mención o visualizar este gráfico que nos muestra cómo los humedales, tanto continentales como marino-costeros, fueron perdiendo superficie entre 1970 y 2005. Y de hecho continúa esta tendencia, sobre todo porque por lo que veíamos en políticas medioambientales como conversión del hábitat. Todas estas áreas se incluyen en urbanizaciones, o sea, se pasan de territorios naturales a territorios construidos ante el avance de la urbanización y el crecimiento de la población. Entonces, ese avance y ese crecimiento de la población se da en detrimento de estos humedales, con los riesgos que esto conlleva, ¿no? Porque estamos construyendo en terrenos que son inestables por esta acumulación de agua permanente o temporal que ya mencionamos. Pero bueno, este gráfico es representativo de esa pérdida de humedal y de la importancia de protegerlos a nivel internacional a los más representativos. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, que quizás me voy a adelantar un poquitito, ¿no? Es una situación que se está viendo mucho, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires y el avance de las urbanizaciones cerradas. Este es un grafiquito muy hecho a mano, muy básico, pero que muestra de manera muy ilustrativa una de las funciones específicas de los humedales y qué pasa cuando esos humedales se pierden. Me adelanto, como les decía, para comentarles que una de las principales funciones que tienen los humedales es el control de las inundaciones. ¿Qué significa esto? Que se aminoran o mitigan los picos extremos cuando un curso de agua está asociado o vinculado a sus humedales. Estos humedales, que recuerden, no es solamente el curso de agua, sino la vegetación y la tierra asociada, estos humedales lo que hacen es actuar como esponja y chupar el exceso de agua en estos picos extremos de crecida. Entonces eso funciona en una situación normal, que es la situación que tienen en el extremo superior de la imagen. ¿Qué pasa cuando esos humedales se ven eh, interrumpidos o se ven modificados total o parcialmente, en este caso para la construcción de una urbanización cerrada? Bueno, al existir justamente estas crecidas, que pueden ser extremas o no, pero crecidas al fin, el humedal no tiene la capacidad de absorber toda esa agua remanente y genera una inundación. Entonces, esa construcción sobre los humedales lo que hace es perjudicar a ese o a otros asentamientos humanos cercanos. Y casi siempre los que se ven perjudicados son los asentamientos de menores recursos, que quizás se emplazan en esa zona por no contar con medios para ubicarse en sectores más acordes para la construcción. Bien, este es el mapa de los humedales de importancia internacional, que no son, estos 22 que tienen acá, no son los únicos humedales que existen en nuestro país. Eh, de hecho, como dice ahí, casi el 22% del territorio de Argentina son humedales, con las características que les mencionaba recién, ¿no? Y ese casi 22% del territorio, que repito, no son únicamente esos 22 que están acá representados en la imagen, representa aproximadamente 600.000 metros cuadrados de extensión de humedales en nuestro país. Vamos un poquito entonces ahora hacia conocer las implicancias de los humedales de importancia internacional. Y cuando hablamos de estos humedales de importancia internacional, tenemos que hacer referencia a la Convención Ramsar, que es un tratado intergubernamental suscrito en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán,
cuya finalidad principal es la conservación y el uso racional de los humedales. Aproximadamente existen actualmente en esa lista de humedales de importancia internacional más de 1.600 humedales en las representados o distribuidos en las 153 partes adheridas, partes o países adheridos a esta convención, que representan aproximadamente 145 millones de hectáreas de la superficie terrestre. Los sitios Ramsar, entonces, son los que figuran en la lista de humedales de importancia internacional, que lleva, obviamente, esta convención de Ramsar. Y estos sitios, estos humedales de importancia internacional, representan a su vez verdaderos refugios para la conservación de la flora, la fauna asociada a los humedales y también de las poblaciones linderas. Inicialmente, la Convención Ramsar ponía énfasis en el hecho de que estos humedales eran el hábitat de aves acuáticas, pero luego, con el tiempo, se fue ampliando la importancia de los humedales hasta el alcance actual, que es mucho, mucho más extenso. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene. Una se las adelanté, de hecho, que es el control de las inundaciones. La UNESCO, de la que ya hemos hablado bastante en las clases anteriores, es la depositaria de la Convención Ramsar. ¿Qué significa esto? Que es la que recibe, examina y aprueba las posibles adhesiones, o sea, las posibles postulaciones de humedales de importancia internacional. Entonces, ¿por qué es importante conservar los humedales? Además de que es hábitat de aves acuáticas y de otras especies de flora y fauna importantes, porque son ecosistemas muy productivos, más allá de la biodiversidad. Son también reservas de agua potable porque almacena agua potable, protegen contra crecidas o inundaciones, como veíamos recién, contra tormentas. Son sitios de recarga de acuíferos, decía recarga de aguas subterráneas. Sirven también para estabilizar condiciones climáticas y entre otras cuestiones, ¿no? Pero quizás los principales percibidos por la sociedad son aquellos vinculados al control de las inundaciones, de la que ya les hablé, y a la depuración del agua potable, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la Convención Ramsar o de humedales de importancia internacional? Yo les había dicho que Ramsar se firmó en el año 1971, pero en 1962 podemos rastrear un antecedente que es la convención, la conferencia MAR. MAR significa marshes en inglés o marismas. Esta conferencia fue surgida del programa homónimo, del programa también MAR, debido a la preocupación existente por los humedales que estaban siendo dañados. Y esto tenía relación en un primer momento con el descenso de la cantidad de aves acuáticas. En esta conferencia tuvieron mucha importancia la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Wetlands International y BirdLife International, que son las denominaciones actuales de tres ONGs importantes a nivel internacional. Entonces, entre 1962 y 1971 se fue negociando el texto definitivo de la Convención Ramsar en reuniones técnicas internacionales. Y de hecho, hasta que se firmó y entró en vigencia en el año 1975. No sé si saben, se los digo por las dudas, que el 2 de febrero se conmemora todos los años el Día Mundial de los Humedales, que fue el día de la firma del tratado allá en 1971. Yo les decía hace un rato, cuando empezaba la exposición, que existen humedales artificiales, que están aprobados por esta Convención Ramsar, que son, por ejemplo, los embalses de represas hidroeléctricas y los estanques, por ejemplo, de cría de peces o camarones. Entonces, el instrumento internacional admite y reconoce la existencia de humedales artificiales, no solamente naturales. En nuestro país, de hecho, no tenemos ningún ejemplo de humedal artificial de importancia internacional, pero sepan que existen.
¿Qué más podemos ver? Bueno, el protocolo, perdón, la Convención Ramsar posee dos enmiendas. La primera, que es el Protocolo de París del año 1982, que bueno, está vinculado con cuestiones quizás más administrativas o técnicas y habla de cómo es el procedimiento para enmendar la convención y que adoptó el texto de esta misma convención en 6 idiomas, que son los idiomas oficiales de la misma. A ver si me los acuerdo. Alemán, árabe, español, francés, inglés y ruso. Y la segunda enmienda de la convención es la enmienda de Regina, del año 1987, Regina en Canadá. En este caso se estableció la Secretaría, el presupuesto y el comité permanente entre reuniones internacionales. Repito, para recapitular un poco. La Convención Ramsar entonces surgió como medio para llamar la atención internacional sobre el ritmo de desaparición de los humedales, debido a la falta de comprensión de sus funciones, en un principio como hábitat de aves acuáticas y actualmente con la importancia mucho más amplia que ya les he mencionado. Incluso tengan en cuenta que muchos humedales se extienden más allá de las fronteras de un país, en cuencas hidrográficas compartidas. Entonces estamos hablando de humedales también que pueden ser transnacionales. La convención, en cierto sentido, contribuyó a mitigar, aunque no a detener de forma completa, actividades de desarrollo que afectan negativamente a los humedales. Por ejemplo, proyectos de explotación de metales, planes de construcción de determinadas infraestructuras, pero sobre todo existen casos, y en nuestro país no es la excepción, de avances sobre humedales e incluso de avances sobre humedales de importancia internacional que están incluidos en esta convención. Las invito a que puedan buscar información sobre lo que está sucediendo actualmente con el humedal que está vinculado, no, eso es una reserva de la biosfera, perdón, pero bueno, ya me adelanto y se los cuento. Con la reserva de la biosfera que está en el Parque Pereira Iraola, en La Plata. No es un humedal, repito, es una reserva de la biosfera, pero vayan buscando información. Todos los estados, volviendo a Ramsar, pueden adherirse a esta convención y se tienen que comprometer a diferentes cuestiones. Por ejemplo, a inscribir sitios en la lista, o sea, a inscribir humedales de importancia internacional, a utilizarlos de manera racional, a establecer reservas o áreas naturales protegidas, a promover la capacitación, a ayudar a otras partes o países en la aplicación de esta convención, a cumplir con los compromisos asumidos, básico, clave, a reunirse al menos cada 3 años en la conferencia de las partes o en las reuniones internacionales que se realizan y a presentar informes de avance de los progresos realizados. ¿Cuáles son los criterios para poder aceptar un humedal en el listado de humedales de importancia internacional? 2. Macro, que tiene que poseer valores y beneficios para las comunidades y funciones ecológicas de importancia, las comunidades cercanas, estamos hablando siempre. Tiene que ser un sitio además representativo, raro o único de un tipo de humedal y o tiene que ser importante en cuanto a la conservación de la biodiversidad asociada. Bien, en Argentina, y para ir sí a esta diapositiva, tenemos 22 humedales reconocidos por la Convención Ramsar. La Ley 23.919 es la que aprueba además el texto de la Convención. Y me gustaría para terminar, bueno, primero y principal, también mostrarles esto, que era lo que me había quedado pendiente. Este es un ejemplo de humedal que se puede encontrar en el sector costero, como en la península Valdés. Es un humedal que está entre la zona marítima y la zona terrestre. En este caso, son esos humedales que yo les comentaba que son áridos o semiáridos, que no suelen estar todo el año cubiertos de la misma cantidad de agua,
sino que hay momentos del año y de hecho años en los que tienen más acumulación que otros. Y este es el típico que podemos ver en el centro y noreste del país, en las zonas más que nada de esteros. En este caso, bueno, en realidad es la confluencia del río Paraguay y Bermejo, pero es una zona, ya se dan cuenta por incluso la vegetación asociada, de la humedad característica de estos ambientes. Bien, les quería, para terminar con esta presentación, les quería comentar un poquitito, como les había mencionado, lo relativo a la ley de humedales. Como les dije, ¿no? Toda esta discusión sobre los humedales, incluso sin saber lo que son específicamente este tipo de ecosistema, tomó mucho estado público en 2020, después de los grandes incendios que hubo en la zona del delta del río Paraná. Actualmente existen 13 proyectos de ley con estado parlamentario en nuestro país, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero no se ha sancionado todavía una ley específica. 10 de estos proyectos de ley fueron presentados en diputados y 3 en senadores, sobre todo en 2020. Pero esto no es una cuestión que se conoce o se disparó a partir de ese año, ¿no? De hecho, existía ya de 2012 un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección y uso racional de los humedales. Desde 2012, que había sido presentado por Wetlands International. Wetlands es humedal en inglés, ¿no? Que perdió estado parlamentario en 2015 por la falta de tratamiento. Y en 2018, nuevamente, bueno, el fallecido senador Pino Solanas y Magdalena Odarda, que en ese momento era senadora por la provincia de Río Negro, lo volvieron a presentar sin éxito, ¿no? Sin haber sido tratado. Pero bueno, existen actualmente estos 13 que les digo y, a ver, no son muy diferentes a lo que se presentó ni en 2018 ni en 2012, porque lo que buscan es establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional de esos ecosistemas. Actualmente el mayor dinamismo en cuanto al tema existe en la Cámara de Diputados, de hecho, y hay 2 proyectos presentados que están bastante cerca de negociar el tratamiento en comisión. No importa de quiénes son esos 2 proyectos, pero lo que plantean los 2 es la necesidad de realizar un inventario nacional de humedales, que de hecho se está realizando a nivel de CONICET, con participación de diferentes especialistas y universidades. Además, establecer un ordenamiento territorial del territorio para clasificar los humedales y saber si deben ser conservados totalmente o si son aptos para la utilización múltiple de forma racional. Y crear un fondo nacional para poder sustentar todo este sistema de protección de los humedales. A ver, por ahora ese es el estado, no existe más información. Se espera que en breve puedan, al menos uno de estos 2 proyectos que están avanzados pueda ser sancionado. Sería lo ideal. Y más allá de la sanción, para que no quede, por ejemplo, como sucede actualmente con la ley de bosques, lo importante es que el instrumento se cumpla y no sea solamente un instrumento que existe y nada más. Que se cumpla y que se establezcan sanciones para aquellos que lo infrinjan. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar sobre este tema. Si queda alguna duda, primero les pido disculpas por estos inconvenientes técnicos que estoy teniendo y si queda alguna duda, la estamos viendo, espero, en la clase del próximo jueves y si no, obviamente, sobre todo respecto al trabajo práctico 3, si tienen alguna duda concreta, por favor contáctense conmigo para poder canalizarla lo antes posible. Entonces, para poder ver los temas que podrían abordar en el trabajo práctico 3, nos quedaría solamente ver el tema de reservas de la biosfera y ya con eso estaríamos completos. Les pido también que puedan, volviendo a este tema, fíjense cuáles son algunos de esos 22 humedales que están reconocidos a nivel internacional por la Convención Ramsar.
Por ejemplo, tenemos un humedal altoandino que es Laguna de los Pozuelos, que además es un monumento natural, y se los he mencionado cuando hablamos de turismo comunitario, porque es un humedal que se encuentra en plena Puna a más de 4.500 metros de altura. Luego tenemos, por ejemplo, así viendo a grandes rasgos, em, lo que es la Laguna de Mar Chiquita, que próximamente va a ser nuestro próximo Parque Nacional Ancenusa, en Córdoba. Tenemos la Laguna de Yancanelo, de la que recién les mostraba una imagen en Mendoza. Tenemos, por ejemplo, bueno, el humedal de Península Valdés, hartamente conocido por todas ustedes que ya lo hemos mencionado. En Tierra del Fuego tenemos dos, la Reserva Costera Atlántica y lo que es el glaciar Vinci Guerra y todas las turberas asociadas al mismo, el delta del Paraná, que de hecho no se los mencioné, pero fue la última incorporación que tenemos a nivel país en 2016. La Reserva Ecológica Costanera Sur, incluso es un humedal de importancia internacional, a pesar de que esa reserva es en cierta parte artificial por ser terreno ganado al Río de la Plata. La bahía de San Borombón, que es un humedal costero en toda en la costa atlántica bonaerense. La antigua Reserva Otamendi, hoy Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, muy cerquita de la capital, en Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Los esteros de Liberá, que quizás sean los más representativos de nuestro país y uno de los que tienen mayor extensión también a nivel nacional. Los humedales de Chaco, el Parque Nacional Pilcomayo, solamente por nombrarles algunos ejemplos. Bueno, ahora sí, me despido. Muchas gracias por escucharme y nuevamente, si queda alguna duda, la estamos canalizando en la clase virtual en vivo en la próxima o si no, a través de los medios que ustedes saben que son de comunicación fluida conmigo. Hasta pronto.